Bienvenidos, en este video hablaremos de un spoiler para el episodio final de la serie Jill Petrichor. Tul tomó el bolso y se unió al grupo de pasajeros que bajaban del vuelo de la madrugada. Todos llevaban una almohada de viaje alrededor del cuello. El aire frío los había recibido cuando salieron del edificio del aeropuerto. Tul consultó las indicaciones para llegar a su primer albergue. Tomó un bus desde el aeropuerto hasta la ciudad de Chiang Mai. Tul sacó su cámara cinematográfica para capturar la escena. La niebla era espesa y probablemente continuaría hasta el amanecer. Hacía mucho frío cuando comenzó a sentir el vapor frío de la madrugada en la cima de las montañas. Tul llevó su equipaje al mostrador donde el personal estaba esperando para recibir a los huéspedes. Hola, ¿puedo dejar mi bolso? Volveré a registrarme a las 2. Tenía pensado visitar varios lugares de la montaña unas horas antes de entrar a la habitación, pero si llevaba su equipaje, eso podría ser una molestia. Está bien, ¿puedo saber su nombre? Por si queremos llevar la bolsa a su habitación. Tul levantó la mano para rascarse la mejilla y corregir su vergüenza antes de sacar su teléfono y revisar el recibo del pedido enviado por correo electrónico. No recuerdo el nombre de quien hizo la reserva. ¿Es Tul o Ran? ¿Puede comprobarlo por mí? La recepcionista se inclinó para verificar los nombres en la pantalla. Sí, es la señora Ran, ella está aquí. Por favor, déjenos sus maletas. El corazón de Tul latió con fuerza. No esperaba que Ran hiciera el viaje que habían planeado juntas. Incluso se habían reservado alojamiento antes de separarse. Durante varios meses no volvieron a verse. ¿Dónde está ella? ¿Está aquí? La recepcionista se sorprendió un poco por la expresión de pánico del cliente. Luego caminó hacia la calle frente al resort, donde había un camino público a través del parque. Ella alquiló un coche para ir a Mai Pan. Seguro se fue allí. Ese era un lugar natural y un mirador de la cima de Doi. Si los visitantes iban en invierno, la espesa niebla se sentaba hasta la tarde. Era ideal para visitarlo antes de que el sol alcanzara su punto máximo. Sin embargo, nada de eso le interesaba a Tul. No se detenía en los puntos de descanso que le recomendaban los agentes, y a menudo escuchaba advertencias para que tuviera cuidado, porque sus pasos apresurados podían suponer un peligro. Tul tardó poco en atravesar un denso bosque hasta un campo abierto, donde estaba el mirador más alto. Frente a ella había un grupo de turistas que habían llegado temprano y estaban felices de tomar fotografías en varios lugares. La brillante luz de la mañana proporcionaba algo de calor en el clima frío. Tul caminó a lo largo del balcón de madera, donde florecían unas flores de un rojo brillante. Tul miró detrás de los turistas mientras se agachaba para no ser captada en la foto de nadie. Entonces vio a la persona intentando subir la colina. La joven se encontraba de pie con la mano apoyada en la barandilla del mirador. Vestía un abrigo de invierno y unos vaqueros oscuros. El viento soplaba a través mientras su cabello ondeaba. Solo ver su rostro que tanto extrañó hizo que el corazón de Tul temblara aún más. Se acercó, mientras su respiración se volvía inestable, debido a su nerviosismo. Sin saber qué decir para saludarla, Tul solo pudo caminar y detenerse cerca, fingiendo estar interesada en la vista infinita de las montañas. Por supuesto, cuando alguien se acercaba más de lo necesario, Ram miraba hacia otro lado con ojo crítico para ver quién era, e inmediatamente reconoció a la persona que la estaba mirando. Era como si el tiempo a su alrededor se volviera un poco lento. La niebla flotaba perezosamente a lo largo de la cresta y de los árboles que se balanceaban con el viento. El rostro de la persona que aún estaba en su memoria estaba claro, como si estuviera soñando. Los mismos ojos la miraban con sentimientos encontrados, en medio de la atmósfera y la naturaleza que parecía que la alegraba. En ese momento, las dos mujeres se habían encontrado en ese lugar, al que habían prometido ir juntas alguna vez. Y es así como termina el libro Petrichor. Esperemos saber qué final nos dan en la serie. Díganme ustedes qué les pareció este spoiler. Cuídense mucho. Nos vemos en los próximos videos y continuaremos con más series Jill. Bye bye.